solamente nuestro Señor es nuestro Salvador, la palabra de Dios también nos enseña que Él es nuestro sacerdote y no cualquier sacerdote. La Biblia nos dice que Jesucristo es nuestro sumo sacerdote. Amén. Así que yo quisiera que nosotros hablemos en esta mañana acerca del tema del sacerdocio de Cristo. El título es Jesús, nuestro sumo sacerdote. Jesús, nuestro sumo sacerdote. Y vamos a orar antes de entrar entonces en materia. Oremos, hermanos. Oren conmigo, pídale al Señor que el Espíritu de Dios nos ministre conforme a nuestra necesidad. Amén. Señor, gracias en esta mañana por los hermanos. En verdad, quisiéramos tener la iglesia llena. Hay muchos que hoy no han venido. Tú conoces las razones. Pero ahora queremos gozarnos, edificarnos con los hermanos que están presentes. Yo te ruego que tu Espíritu, que nos conoce, el Espíritu Santo que conoce nuestra necesidad, tu Espíritu Santo que nos conoce realmente, obre en nosotros, que el Espíritu Santo nos ministre conforme a lo que estamos pasando en este momento, que confirme nuestra vida y que nos llene de una convicción plena en la persona de Jesucristo, el Hijo de Dios, para que aprendamos a amarle, a servirle, a seguirle a Él, no importa en qué circunstancia de nuestras vidas nos encontremos. Ahora, al ir al libro de Hebreos, Señor, yo debo de confesar que este es uno de los hermosos libros de la palabra de Dios. Un libro que nos enseña realmente la grandeza de Jesucristo, la eficacia de su ministerio, la eficacia, Señor, de su muerte en la cruz, la eficacia de su sacrificio. Tenemos un sumo sacerdote, un sacerdote eterno, y por eso nos gozamos, porque Él, Señor, está intercediendo por nosotros en el cielo. Así que en esta mañana permite que lo tengamos presente para que nuestra fe en ti pueda crecer. Ahora, gracias por los hermanos que han venido, obra en ellos, bendíceles. Yo te ruego, Señor, que le llene de tu gracia, de tu suficiencia y de tu poder, y que en esta mañana salgamos edificados. Recibe la gloria, porque tú eres Dios. Perdona nuestras ofensas y lávanos cada día con tu sangre, para que así podamos crecer en la gracia y en el conocimiento tuyo. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. La carta de Hebreos, hermanos míos, fue escrita a un grupo de cristianos judíos que se encontraban en alguna parte de Roma. En verdad no sabemos con exactitud, yo creo que nadie sabe con exactitud dónde se encontraban estos hermanos hebreos. Estos judíos, la Biblia enseña que habían sido salvos. En otras palabras, habían creído que el Señor Jesucristo era el Mesías prometido por los profetas del Antiguo Testamento. Habían depositado su fe en Él. Habían creído en su sacrificio. Le habían recibido como su Salvador. Pero llegó el tiempo de crisis en su vida cristiana. En un momento de su relación con Dios, el libro de Hebreos nos enseña que la duda referente a su fe le alcanzó. Entraron en un tiempo de evaluación y de reconsideración referente a su Salvador y referente a su salvación. ¿Saben? Eso es lo que el diablo quiere, hermanos míos, que la duda llegue a nuestro corazón. Eso es lo que el diablo quiere. Que tu mente se llene de duda referente a las promesas de Dios. Eso es lo que el diablo quiere, que tu mente y tu corazón dude referente a la persona y a la obra eficaz que el Señor Jesucristo hizo en la cruz del Calvario por nosotros.
Él nos ha salvado. Él nos ha dado vida eterna. Él nos ha dado más que vida eterna. Él nos ha dado seguridad de salvación. Pues el diablo quiere que tú dudes eso. El diablo quiere que cuestionemos, hermanos míos, nuestra fe y que apostatemos. Él quiere que volvamos atrás, que no sigamos adelante y que reneguemos de nuestra fe. Ahora el Señor, para ayudarnos, y gloria a Dios por nuestro glorioso Señor. Por eso la Biblia enseña que Él es nuestro pastor. El Señor está siempre ahí dispuesto para ayudarnos. Y su palabra, mis hermanos, escúchenme, nos ha sido dada con ese propósito, para ayudarnos, para socorrernos a nosotros y levantarnos, no importa el lugar en el cual nosotros estemos. En momento de crisis, en momento de duda, la palabra de Dios llega a nosotros, hermanos míos, y esclarece todas nuestras dudas. El momento en el cual parece ser que no podemos seguir, la palabra de Dios llega para fortalecernos. El momento en el cual muchas veces nos hemos dejado afectar por las doctrinas falsas, la palabra de Dios llega para esclarecer nuestra fe y para decirnos: tú estás bien. En verdad tú creíste en la persona correcta. En verdad hiciste una decisión sabia, la mejor decisión. No hay por qué dudar, hay que seguir adelante. Amén. La palabra de Dios nos confirma, nos llena de convicción y nos llena de seguridad para que nosotros en ningún momento evaluemos y consideremos volver atrás. Amén. Amén. Eso es lo que el diablo quiere. El diablo quiere que dudemos y que volvamos al atolladero en el cual Dios nos encontró. El diablo quiere que volvamos a una religión que tiene, hermanos míos, mucha forma y que tiene mucha tradición, pero no tiene esperanza y no tiene vida. Eso es lo que el diablo quiere. Pero ahí está nuestro Señor cuando dudamos y cuando el diablo quiere hacernos daño. Ahí está nuestro Señor con su palabra para orientarnos, para enseñarnos, para liderarnos y para motivarnos para que sigamos adelante. La salvación que tenemos en el Señor, hermanos míos, debe ser mantenida. Dios quiere que tú y yo gocemos de una sana relación con Él. Amén. Dios quiere que tengamos una fe inconmovible. Es por eso que Él nos escribe esta carta. Es por eso que el libro de Hebreo nos enseña que el Señor Jesucristo, nuestro Salvador, no es cualquier persona, no es cualquier líder religioso. No, Él es el más grande. Amén. Ese es el tema de este libro, es verdad. La superioridad de Cristo sobre todo lo creado. A Él nadie se compara. Él es superior a todo lo creado. Él es superior a los profetas. Él es superior y más grande que los ángeles. Él es más grande que Moisés. Él es más grande que Josué. Él es más grande que los sacerdotes levitas y arónicos. Su pacto, el pacto de la gracia, el pacto que está, hermanos míos, oiga bien, fundamentado en su sangre. Su pacto es superior al pacto mosaico. Su sacrificio es superior a los sacrificios de los animales del Antiguo Testamento. Nada en verdad se compara a Él en su grandeza y en la efectividad de su obra, de su persona y de la gran salvación que Él nos ha dado. Nada se compara a Él. Si tú y yo creemos eso, seremos buenos cristianos. Nuestro glorioso Señor no tiene comparación. Su persona, su obra, la palabra de Dios nos enseña que Él es la consumación en verdad de la salvación. ¿Por qué volver atrás? ¿Por qué dudar de Él? Porque eso es lo que el diablo quiere. Amén. El diablo quiere llevarnos a pensar que estamos perdiendo ¿qué? El tiempo. Amén. Es como Judas,
¿verdad? Cuando María va y dice la palabra de Dios, que ella derrama ese alabastro de perfume en Cristo. Ella había entendido en verdad lo que nadie había entendido, que ese era el Mesías y que Él no había venido a reinar en ese momento, sino que Él había venido a morir en la cruz del Calvario por nosotros. Ahí está Judas, ¿verdad? El más espiritual. Y dice, ¿y por qué que derroche? Se hubiera podido vender ese perfume, es un buen perfume. Se nota, el olor lo dice. Lo hubiéramos vendido por 300 denarios, ¿verdad? ¿Para qué derrocharlo? Era un mentiroso, un hipócrita. Él no estaba interesado en los pobres. Él no estaba interesado en nadie. Él estaba interesado en él. Amén. Ese era el hijo de condenación. Ese era el hijo del mismo diablo que vio a Cristo 3 años, hermanos míos, enseñar, predicar, hacer milagros, resucitar a Lázaro. Él pudo ver la grandeza y el poder de Dios. Sin embargo, se fue al infierno. Eso es lo que quiere el diablo, que seamos como Judas. Que no valoricemos la persona de nuestro Señor. Pero Jesús le dijo, déjala, porque ella lo ha dejado para el día de mi sepultura. Porque a los pobres ustedes lo van a tener siempre con nosotros, pero a mí no siempre me tendrán. ¿Por qué ese desperdicio? ¿Para qué ese desperdicio? Es lo que el diablo quiere hacernos creer, que nosotros estamos desperdiciando en verdad nuestra vida. No la estamos desperdiciando. Estamos invirtiendo en la eternidad. A veces yo estoy preparando un mensaje y yo digo, Señor, ayúdame, guíame, no sé qué predicar hoy. Guíame por el Espíritu. ¿Cuál es la necesidad, Señor, de tu pueblo? ¿Qué es lo que ellos necesitan? ¿Quién está débil que necesita fortaleza? ¿Quién en la iglesia, Señor, está en necesidad y necesita que su fe crezca para que crea que en medio de la necesidad tú le puedes proveer? ¿Quién está viviendo una prueba grande que cree que tú le has olvidado? Ayúdame a ser de bendición para tu pueblo. Yo digo, qué gran privilegio predicar la palabra de Dios. Es un gran privilegio. Cuando yo me dediqué a predicar el Evangelio, mi familia me decía, tú eres un loco. Mis primos, mis tíos me decían el loco de la familia. Él puede ser un gran abogado. Él puede ser un doctor. Mire, hermano, déjeme decirle, a veces yo conozco uno que en la iglesia creció conmigo, es un tremendo cirujano. Hermano, mire, cuando estos cirujanos a veces hacen una operación, 150,000 pesos. Uno dice, oye, en 3 horas, tú no te lo ganas en un año quizás. Ese pudo ser abogado, tiró un pleito, defendió qué sé yo qué, se ganó 1 millón. Pero, ¿alguien me está escuchando? ¿Alguien me está entendiendo? Y el diablo nos dice, no, tú has perdido el tiempo en eso que tú has hecho. Ya tiene más de 30 años predicando y no tiene una torre al frente del mirador. Cuando usted evalúa lo eterno, y usted ama a Dios, y usted vive para Dios, y usted se consagra a Dios, alguien que me diga, ¿qué son las cosas de este mundo? Eso es basura, en verdad. Amén. Cuando usted ama a Dios y ama lo eterno, las cosas de este mundo en verdad se ven basura. Si no, pregúntaselo a ese siervo de Dios, al apóstol Pablo. Si alguien tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín. Yo no soy cualquier judío, yo soy hebreo de hebreos, un conocedor de la cultura, el idioma, la costumbre de los hebreos. Mi papá es hebreo y mi mamá es hebreo también, hebreo de hebreos. Ahora yo no era en verdad un
un farsante. En cuanto a la ley, fariseo, yo creía que estaba agradando a Dios. ¿Qué dice el apóstol Pablo en cuanto a la ley? Que yo era fariseo. En cuanto a la justicia, que es conforme a la ley, irreprensible. Yo me esforzaba por cumplir la ley, pero después dice, pero cuantas cosas eran para mí, ¿qué? Ganancia. Pero cuantas cosas eran para mí, ¿qué? Ganancia. La he estimado como ¿qué? Como pérdida por amor a Cristo. Y ciertamente aún yo estimo todas las cosas como pérdida. ¿Por qué? Por amor a la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Por amor del cual yo lo he perdido todo y lo tengo por basura. Gloria sea el Señor para ganar a Cristo. Amén, amén. Ese es mi deseo en este mundo. Ganar a Cristo. Y eso es en verdad, hermanos míos, lo que vale aquí en esta tierra. Ganar a Cristo, conocerle a Él por experiencia personal, llegar a amarle a Él. Y cuando llegamos a esa estatura, las cosas que el mundo nos ofrece, eso es basura. Amén. Amén, amén. El diablo quiere que dudemos de nuestra fe, la esperanza que tenemos, de nuestro glorioso Salvador. Él quiere que volvamos al atolladero en el cual estábamos metidos. La fornicación, la mentira, el engaño, el amor al dinero, la codicia, el amor a las cosas de este mundo. Él quiere que nos dediquemos a lo temporal. Él quiere que otra vez, ¿verdad? Atiéndame. Él quiere que otra vez volvamos a los vicios de donde Él nos sacó. Él quiere esclavizarnos otra vez. Y Él va a usar aún la religión para hacerlo. Amén. Estos hermanos hebreos habían sido ¿qué? Salvos, ¿verdad?, del judaísmo. Y vinieron a Cristo. Parece que escucharon que Jesús en verdad no era el Salvador, que su sacrificio no era eficaz. Y dudaron de su poder, de su grandeza, de la eficacia, de su muerte en la cruz del Calvario. Y estaban tentados ¿a qué? A volver atrás. Yo creo que es el apóstol Pablo quien escribe esta carta. Pero no hace si fuera el apóstol Pablo, Pedro, o Juan, o no importa quién fue de ellos. Lo importante que eso es palabra de Dios. Amén. Y esta es la palabra de Dios. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo a los padres, por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Dios, habiendo hablado, Dios nos ha hablado por su palabra. Esto es la palabra de Dios. Amén. Y Dios le escribe a estos hermanos para que ellos, hermanos míos, conocieran la grandeza de su Salvador. La grandeza de su Salvador se demuestra en el sacerdocio de Cristo. Ahora, Cristo no es cualquier sacerdote, Él es nuestro sumo sacerdote. Y su grandeza en la eficacia de su obra, de su intercesión, de su sacerdocio, de trabajar a favor de nosotros, hermanos míos, se demuestra en varias cosas. Yo quisiera que usted lo vea en esta hora conmigo. Se demuestra en la eficacia de su obra. Su grandeza se demuestra en que nuestro sumo sacerdote traspasó los cielos. Hebreos, el capítulo número 2, el verso número 14 dice: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Jesús es nuestro sumo sacerdote. Y el sacerdocio de Cristo, hermanos míos, recuerda, ellos querían volver al judaísmo. Ahora, Dios nos enseña en su palabra que el oficio de nuestro Señor, como nuestro sumo sacerdote, es eficaz, porque Él traspasó los cielos. El Jesús haber ascendido al cielo, de eso es que habla, amén. Él traspasó los cielos, Él ascendió. La ascensión es un testimonio de una obra consumada.
El testimonio de la ascensión lo que nos dice es que Jesús asciende al cielo y presentó su obra y su persona al Padre como victorioso sobre la muerte. Él venció la muerte con poder. Él es el sumo sacerdote y fue allá al mismo cielo, hermanos míos, dice la palabra de Dios, que Él entró al lugar santísimo y mostró su sangre como la evidencia de su gran victoria. En el capítulo número 9, el versículo 24 y 25 dice la palabra de Dios, porque no entró Cristo en el santuario, en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Amén. 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 ¿Dónde está Cristo? La gente dice que encontré la tumba de Cristo y le estaba haciendo un examen al ADN a ver si ese es Cristo. Y la gente quiere hacerse famosa de que encontró el cuerpo de Cristo. Mire, hermano, nadie va a encontrar ese cuerpo. Amén. Su cuerpo no vio corrupción. Amén. Ese no se pudrió. Él venció la muerte. Amén. Él ascendió al cielo. Nadie va a encontrar ese cuerpo. La palabra de Dios mire lo que dice el verso 25. En el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. En el Antiguo Testamento el sacerdote tenía que entrar una vez al año para expiar el pecado de la nación, una vez con sangre ajena. Cristo no entró en el santuario hecho de mano, de hombre, porque esa era una copia del verdadero. Él entró en el santuario celestial, en el verdadero. Amén. Amén. Él no está en ese hecho de mano, ese tabernáculo que hizo Moisés. No, él está en el verdadero. Él no fue allá con sangre ajena de animales, de esos machos cabríos, esos animales apetosos. No, él fue con su propia sangre, una sangre perfecta, una sangre plena. Esa es la sangre del nuevo pacto. Amén. Amén. De manera que ¿por qué dudar? Él es nuestro sumo sacerdote. Completó su obra, traspasó los cielos, ascendió al cielo, entró en el lugar santísimo. Mira Hebreos, el capítulo 8, el verso 1 al 6. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Así que si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Ahora mira esto, verso 6. Pero ahora, tanto mejor ministerio es el suyo, cuando es mediador de un mejor que pacto establecido sobre mejores promesas. Esos sacerdotes del Antiguo Testamento, hermanos míos, que eran ¿qué? Hombres que mortales. Esos sacerdotes del Antiguo Testamento servían, hermanos, a un tabernáculo que terrenal. Pero Cristo, hermanos míos, fue al tabernáculo que celestial. De manera que es un mejor ministerio, es más eficaz, Él es un mejor mediador, porque Él, hermanos míos, estableció un nuevo pacto establecido ¿sobre qué? Sobre mejores promesas. Yo me pregunto, ¿por qué es que hay gente, mire hermanos míos, que en vez de creer en la palabra de Dios, quieren volver ahí a ese sistema religioso mundano, de ir a un sacerdote, ¿verdad?
que es más pecador muchas veces que uno. Porque mire cuántos problemas tienen con la violación de menores. Si estoy hablando, usted sabe de quién son. Dios está en contra del pecado. Dios detesta, aborrece el pecado, porque Él es 3 veces santo. Amén. Yo digo, ¿cómo puede haber un sacerdote que viola a un niño? Y 1, 2, 3 y 4. Se olvida que ese muchachito va a crecer y después él va a decir lo que él le hizo. Sin embargo, la gente está ciega. Amén. 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 Está ciega en la religión, porque le importa más la religión que lo que el Dios del cielo dice. Amén. Porque le importa más la religión, mis hermanos, que lo que la palabra de Dios dice. Porque le importa más servir al engaño, a la vanidad, a la falsedad, que seguir la verdad. Amén. Porque el mundo está ciego. Así es. Usted ve una masa de gente siguiendo a esos hombres. Ahora han descubierto que la televisión tiene poder y que la televisión llega a las masas. Y ahora, ¿cuántos programas están invirtiendo dinero en la televisión, en la radio, para difundir sus mentiras? Jesús es el sumo sacerdote y está en el lugar santísimo ahora mismo. Algunos creen que Jesucristo está así en el cielo. Miren, este es el concepto de muchos. Jesús ascendió, sí. ¿Y qué él hace en el cielo? Él está en el cielo así. Él está en el cielo así. Está en la pose de él, en el cielo. Y los ángeles alrededor. Y una aureola aquí, ¿verdad? Y muchos angelitos que vuelan alrededor. Y él está ahí así en el cielo. No. Jesús entró ¿dónde? En el lugar santísimo. Amén. En el santuario celestial. Él está a la diestra de Dios. Él intercede por nosotros con su sangre. Y cuando pecamos, Él le dice al Padre: ese es mi Hijo. Y ahora el Padre no nos ve por nosotros mismos. Él nos ve a través de Cristo, quien nos ha purificado, santificado, quien nos ha lavado, quien nos ha perdonado. Y ahora Él nos ve a través de Él y Él nos perdona, porque ese es su ministerio, interceder por nosotros ante el Padre. Gloria sea al Señor por eso. Él es nuestro abogado, Él nos defiende, porque Él nos acusa. Él está allá trabajando todavía por ti, gloria a Dios. Amén. Está equivocado. El Señor tiene un ministerio activo en el cielo por nosotros, pero no en el santuario hecho de mano, en el celestial, en el verdadero. La grandeza de su sacerdocio se demuestra en que Él traspasó los cielos, ascendió a los cielos, hermanos míos. A Él ascendió para estar constantemente como nuestro sumo sacerdote, mediando, intercediendo por cada uno de nosotros, para que tú y yo podamos tener una vida cristiana sana y productiva y estemos libres del pecado. Segundo lugar, ¿por qué volver atrás? Ese es el propósito de la carta de Hebreos. ¿Por qué volver otra vez al judaísmo? Si ustedes, Dios lo sacó de ahí. ¿Por qué negar la obra de Cristo? ¿Por qué negar su poder, su grandeza, la eficacia de lo que Él ha hecho por nosotros? Si Él es nuestro sumo sacerdote, como nuestro sumo sacerdote, su sacerdocio, su ministerio es eficaz. El autor de Hebreos le demuestra que su sacerdocio es más grande, es más efectivo. Y su grandeza se demuestra en que Él venció el pecado. Verso 15, mira lo que dice del capítulo número 4. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda ¿qué? Compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en ¿qué? En todo, según nuestra ¿qué? Semejanza, pero sin pecado. Ay, esto es importante. En el Antiguo Testamento,
los sacerdotes eran así como nosotros, ¿verdad, hermano? ¿Eran de qué? De la tribu de Leví. El sumo sacerdote era descendiente directo de Aarón, Eleazar, su hijo, y tenía que venir del hermano de Moisés para ser sumo sacerdote. Dios honró a Aarón con eso. Pero había un problema en esos sacerdotes y en esos sumos sacerdotes, que eran igualitos que nosotros. Para ellos presentar ofrenda por el pecado, primero tenían un momento que ahora, tú puedes interceder por mí ante Dios. No puedo ahora mismo. ¿Por qué? Tengo que primero presentar por mis pecados. Y después yo veo un momento, él tenía que allá comprar un becerro, o un toro, o un y entonces que derramar sangre, un animal por él mismo, porque él también era igual que él. Amén, ¿me entiendes? Tenía su naturaleza, tenía nuestras mismas debilidades. Era un hombre pecador. Pero la Biblia dice que Cristo, escúchame bien, era diferente. No tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza. ¿Pero qué? Pero sin pecado. Amén. Él es superior a los sacerdotes del Antiguo Testamento, porque Él es que el Hijo de Dios. Él nos conoce. Él fue tentado en todo, según nuestra semejanza. Pero Él venció la muerte. En Él no había pecado. La palabra de Dios dice, pero sin pecado. Él era tan poderoso que Él venció el pecado. Él era tan grande que fue tentado en todo, pero nunca accedió a las tentaciones. Y ahora dice la palabra de Dios que Él nos conoce a nosotros. ¿Sabe una cosa? Nuestro Dios conoce nuestras ¿qué? Debilidades. Sí. Él conoce nuestras flaquezas. Y nosotros podemos ir delante de Él, hermano, con toda confianza. Porque Él no fue uno como nosotros, no. Él fue superior a nosotros. Miren, cuando yo veo esa basura en la televisión, yo quisiera que el mundo me escuchara. De esos falsos maestros y esos sacerdotes que tienen que venir a confesarte para que entonces yo le pida por ti perdón a Dios. O tú tienes que creer en María, porque ahora hay un resurgimiento de esa doctrina dentro del catolicismo romano, que la maldición que la República Dominicana tiene. Amén. Eso fue lo que nos trajo Colón y nos dejó como herencia. Una religión basada en mentira y en falsedad. Que María es que purísima, nunca pecó, nunca tuvo más hijos que Jesús, fue inmaculada, fue concebida sin pecado y nació sin pecado. Mire, ¿usted ha visto un ser humano que vino de Adán que no tenga pecado? Cuando ella misma dice en el Magnificat, Lucas capítulo 1, cuando se enteró que ella iba a ser el medio por el cual iba a venir el Mesías, engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador. Hello, ¿alguien me escucha? Déjame leerlo de aquí porque este mensaje lo estamos grabando para mandárselo al Papa y después no me va a creer. Lucas, mire lo que dice la palabra de Dios. Y a los que creen como le vamos a regalar una copia. Mire lo que dice la palabra de Dios acerca de lo que estamos nosotros hablando. La palabra de Dios dice en el capítulo 1, el versículo número 44, 43. Ella, María, dijo, ¿por qué se me concede esto a mí? Que la madre de mi Señor venga a mí. Porque tan pronto como llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Y bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que fue dicho de parte del Señor. Entonces María dijo, verso 46 de Lucas, el capítulo 1, engrandece mi alma al Señor,
Y vamos a leerlo todos juntos para que se oiga bien lo que esta sierva de Dios dijo. Verso 47, ¿qué dice? Y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Todo el 48. Porque ha mirado la bajeza de su sierva. Fue aquí, desde ahora, me dirán bienaventuradas todas las generaciones. Un momento. María dijo, mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador. Oh, parece ser que María necesitaba un Salvador. Hello, amén. Amén. Porque Dios ha mirado la bajeza de su sierva. Ay, inmaculada. Que dijo, Dios ha mirado la bajeza de su sierva. Dios ha mirado que yo soy una pecadora también. Y aún así, Él ha tenido gracia conmigo. María no puede interceder por nadie. Amén. Ella necesita a Cristo para que interceda por ella. Hello, escúchenme. Cristo es el Salvador de María. Amén. Y eso es una herejía decir que María es inmaculada y que ascendió al cielo. Y como están diciendo ustedes, los que no creen en la Biblia, que hay que acercarse a María para que María entonces vaya donde su hijo y pida por ti. Eso es una mentira. Vaya al libro de Timoteo, no estaba aquí, pero ay, el Espíritu de Dios está sobre mí en esta mañana. No tengo eso en mi nota, pero Dios me está dirigiendo. Dios quiere que alguien conozca la verdad. Dios quiere que alguien salga de la religión y no vuelva al atolladero de la idolatría y de la mentira. 1 Timoteo 2:5. Yo quiero que ustedes lo lean, 4 y 5 al 6. Capítulo 2 de 1 Timoteo, capítulo 2, el versículo 4 al 6. Yo quiero que ustedes me ayuden, amén. Hay que verdad más grande. No, todos conmigo. El cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Oh, Dios quiere que todos los hombres sean salvos. Pero escúchame, si tú no conoces la verdad referente a la salvación y referente a la obra de Cristo y la persona de Cristo y la eficacia de su sacrificio y de su sangre, no vas a ser salvo. Dios quiere que todos conozcan la verdad. El verso que sigue, el 5, todo duro. Esto hay que leerlo duro, porque esto es un mire, santo. Aleluya, gloria a Dios. Mire qué verdad todos. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, el Cristo hombre, el cual se dio a sí mismo el rescate por todo, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Oh, ese versículo tiene que estar mal, los versículos, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Nadie puede mediar entre Dios y los hombres, sino solamente Jesucristo. Amén. Amén. Porque Él es nuestro sumo sacerdote, porque Él venció la muerte, porque Él fue sin pecado, porque Él, hermanos míos, es el único que cumple todos los requisitos y las exigencias de Dios para mediar, interceder por nosotros y perdonar nuestros pecados. Amén. Amén. Y ahora hay un resurgimiento de la apostasía, de la mentira, de esos sacerdotes que pueden mediar por ti y de María. Dios nos libre de eso. Dios nos libre de volver a donde Él nos sacó. Dios nos libre de volver a esas religiones perversas, engañosas, que se basan en la mentira y se llevan a la gente al infierno. En tercer lugar, la grandeza del sacerdocio de Cristo se demuestra en que Él nos ofrece su invitación para entrar al trono de su gracia. Vaya a Hebreos otra vez, por favor, si es tan amable. Hebreos, el capítulo ahí donde estamos. Y esta mañana, en el capítulo número 4, el versículo 16. Mire lo que dice. En virtud de eso, ¿qué dice? Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. En virtud de que nuestro sumo sacerdote
Él fue tentado en todo. Él conoce nuestras debilidades. Él tuvo nuestra semejanza porque Él se encarnó, tomó forma humana para comprender al hombre humano por experiencia, miren, personal. Que nadie le diga, el ser humano es así, tiene debilidad. No, Él fue tentado en todo. Él fue como nosotros. Él vivió 33 años en esta tierra. Él experimentó el cansancio. Él experimentó la tentación. Él experimentó todo lo que tú humanamente puedes experimentar. Pero ¿cuál fue la diferencia? Que Él nunca pecó. Amén. Que Él nunca cedió a la tentación. Que Él venció el pecado, Él venció al mundo, Él venció al diablo, Él venció la tentación. Él fue tentado en todo, pero sin pecado. Y ahora, en virtud de su gran sacrificio, de su persona, de su vida santa, pura, de su victoria, de su sacerdocio en el cielo, Él ahora nos ofrece su invitación para entrar al trono de su gracia. Cuando tú, escúchame bien, cuando tú seas tentado, entra al trono de la gracia y dile, tú que fuiste tentado y nunca pecaste, ayúdame. Cuando tenga dudas, tú, mi Dios, tú, mi Señor, que fuiste tentado en todo, dame la fe para creer en ti. Pero hazlo con confianza. La palabra de Dios nos dice a nosotros aquí, acerquémonos que con confianza al trono de la gracia. ¿Qué es la gracia? Las gracias, hermanos míos, son, oigan bien, la gracia lo que es el regalo de todos los dones de las bendiciones de Dios a nosotros, de la riqueza de Dios, del poder de Dios. La gracia nos pone a disposición nuestra todos los recursos de Dios para que nosotros seamos vencedores y triunfadores. La gracia es el favor que Dios tiene para nosotros, aunque no lo merezcamos. Sí, amén. Acércate con confianza al trono de la gracia. ¿Para qué? Dice la palabra, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Su trono está abierto para nosotros. Y podemos ir con confianza. ¿Qué significa eso? Fe y seguridad de que tendremos la ayuda que necesitamos. Su trono es un trono de misericordia. Amén. Muchos creen que el trono de Dios y la persona de Dios es que, mírenme, es que es un trono de juicio. Yo estoy esperando ahí, ¿verdad? Pecador, yo estoy esperando para pasar aquí. Me ha mandado un rayo ahí. Que me destroce ahí en 10 pedazos. No, el trono de Dios es un trono de gracia, de amor, de misericordia. El trono de Dios es un trono de socorro. Dice la Biblia aquí, para hallar gracia, para el oportuno socorro. ¿Sabe una cosa, hermanos míos? En el momento que nosotros más necesitamos a Dios, Él llega. Dios nunca llega tarde. Amén. Él nunca llega tarde. Amén. Él siempre está a tiempo. Amén. Amén. Ahí cuando más le necesitamos el oportuno socorro, ahí llega Dios. ¿Y qué hace? Dios nos ayuda, Él nos socorre, Él nos muestra su amor, Él nos muestra su poder, su suficiencia. Ese es el trono de Dios. Y Él nos ofrece su invitación para entrar en su trono de gracia. Miren, anteriormente el sumo sacerdote podía entrar en el lugar santísimo ¿cuántas veces al año? Una vez. ¿Sabe cuántas veces tú y yo podemos entrar ahora? Todos los días. Cada vez que se nos pegue el deseo. Amén. Cada vez que lo necesitemos. El oportuno socorro. No importa si estamos en un avión, en una guagua, en la casa, no importa que estemos trabajando, no importa que estemos en el altar, ahí donde tú y yo, donde tú oras, no importa donde tú estés, cuando tú dices, oh Dios, ten misericordia de mí, ayúdame, ahí llega la ayuda de Dios, el socorro de Dios. ¿Por qué? Su trono es un trono de gracia. Amén. Y de misericordia. Amén. En cuarto lugar, la grandeza de su sacerdocio se demuestra en que es un sacerdote de paciencia y de amor. Capítulo 5, 1 al 3.
porque todo sumo sacerdote tomado entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que Él también está rodeado de debilidad, y por causa de ella debe ofrecer por los pecadores, tanto por sí mismo como también por el pueblo. Y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. El sacerdote está ¿para qué? Para tener paciencia con los ignorantes y los extraviados, porque él estaba lleno de debilidad. Pero ahora Cristo, como sumo sacerdote, hermanos míos, el Padre le glorificó y le hizo sumo sacerdote a Él, y ahora Él sí tiene más paciencia con nosotros que los otros sacerdotes. De manera que no es un juez implacable. Él tiene paciencia y amor. Él quiere ayudarnos, porque el Padre le honró y lo llamó para ese que trabajo. Versículo 4. ¿Sabe, hermano, que Dios es paciente con nosotros? Tú y yo vamos a fallar casi todos los días. A veces voy en oración a Dios y le digo: yo no sé cómo yo fallé en esa área, Señor, otra vez metí la pata, otra vez fallé, Señor. ¿Por qué? Yo debo ser victorioso en esa área. Oh, Señor, ayuda. Mira mi corazón. Me arrepiento en esta mañana, me siento: ¿por qué, Señor? Pero mira, ¿sabe una cosa? Siempre que tú tengas un corazón contrito y humillado, Dios no te va a rechazar. No. Amén. Él va a estar ahí para ayudarte. Dios no te va a decir 10 veces lo mismo, 4, y ya está bien, mira, no vuelva a orar, no vuelva a llamarme, ya no te voy a socorrer, no voy a mostrar mi paciencia, mi misericordia, mi amor para contigo. No, Él no va a hacer eso. Amén. Él es paciente con nosotros, para que estemos siempre en el camino. En último lugar, Dios escribe la carta de Hebreos para que los cristianos hebreos que la habían conocido permaneciesen permaneciesen, hermanos míos, firme, inconmovible, sin dudar en su Salvador, la salvación, su doctrina, la eficacia del sacerdocio de Cristo. Su sacerdocio es eficaz por su gran obra, por el lugar donde Él está ahora intercediendo, que por nosotros su grandeza se demuestra, que Él vence el pecado, el que Él nos invita para que entremos a su trono de gracia. Y aún así tú y yo no oramos como deberíamos. Amén. Por eso es que estamos siempre derrotados y estamos, hermanos, con la cara seca y estamos con la cara que, mire, parece como yo digo, un mango de eso que está viejo, todo ahí arrugado. El gozo del Señor no se demuestra en tu vida. No hay gozo, satisfacción, alegría, cuando Dios pone todos los recursos de su ¿qué? Gracia a favor de nosotros, y nosotros desperdiciamos todo eso. Y es por eso que estamos cansados. Y es por eso que no hay victoria. Es por eso que no se refleja el gozo, sino la duda que tenían estos mismos hermanos. Es cierto que Jesús es lo que era. Quizás hice una mala decisión. Me voy a volver para mi religión. Mire. No, hermano. Dios nos ha llamado a una vida de victoria, no por lo que somos, sino por lo que Él es, y por lo que Él hizo y lo que hace. Amén. Amén. En último lugar, la grandeza de su sacerdocio se demuestra en su linaje y persona. Y yo termino aquí. El capítulo 5, el verso 5 al 10 dice: así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar: tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Jesucristo no viene de Aarón, Él viene de Melquisedec.
Él no viene de los sacerdotes levitas, él viene del orden de Melquisedec. ¿Quién era Melquisedec? Capítulo 7, vaya conmigo, verso 1 al 4. Porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo. Y note, Cristo es sumo sacerdote y su grandeza se demuestra en su linaje y persona. Note el linaje ahora de nuestros gran sumo sacerdotes. Verso 2. A quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo. Un momento, ¿quién era Abraham? El padre de los sacerdotes que levitan. Amén. Él es el padre de todos los judíos. ¿Quién era Abraham? Abraham es el que, el padre de Aarón. Amén. Porque Aarón era levita también. Ahora note. Pero Cristo no viene de ese sacerdocio. Él viene de un sacerdocio mayor. Mire su linaje. A quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre, entonces, esto es Melquisedec. Significa primeramente rey de justicia y también rey de Salem. Esto es rey de paz. ¿Quién es el rey de justicia? El mismo Dios. Amén. ¿Quién es el rey de paz? El mismo Dios. Verso 5. Sin padre, sin madre, sin genealogía, que no tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Considerad pues cuán grande era este, a quien aún Abraham, el patriarca, dio diezmos de todo. Fíjense, la primera escuela bíblica que yo fui, el primer seminario para entrenarme para el ministerio, me enseñaron que Cristo vino de un sacerdote, ¿verdad?, que se llamaba Melquisedec, pero que era una persona allá en Jerusalén. Pero eso no es lo que dice el texto. No, eso no es lo que dice el texto. Melquisedec no fue una persona, un rey real así que reinó en Jerusalén. ¿Por qué? Porque el verso 5 dice: sin padre, sin madre y sin genealogía. Algún ser humano que no tenga padre, ni madre, ni genealogía. ¿No? ¿Usted conoce a alguien que no tenga padre, ni madre, ni genealogía? ¿Quién es el único que no tiene padre, ni madre, ni genealogía? Dios. Y mira lo que dice aquí para que vea que ni tiene principio de días ni fin de vida. ¿Quién es el único eterno? Dios. Él no tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece para siempre. Considerad pues cuán grande era este, a quien Abraham, aún Abraham, le dio los diezmos de todo. La grandeza de nuestros sumos sacerdotes se demuestra que en su persona y su genealogía es que nuestro gran sumo sacerdote es el mismo. ¿Y no es el mismo? Amén. ¿Para qué si yo tengo la ayuda de Dios yo voy a ir a donde Emilio, que no puede ni con él mismo? Una muleta tiene. Emilio, tú me ayudas. Voy a dejar a Dios para que tú me ayudes. Lo contrario, Emilio necesita ayuda de Dios. Amén. Hay que pensarlo bien, dice Emilio. Él necesita a Dios. Él necesita la ayuda de Dios. ¿Por qué volver a donde Dios lo sacó? A la religión muerta. A la religión sin vida, sin poder y sin esperanza. Yo termino con dos historias. Mi abuelita Zoraida, toda su vida fue una religiosa. Toda su vida. Creía en confesar sus pecados a los sacerdotes, creía en María, hacía el rosario. Mire, usted no iba a encontrar una mujer más sincera y más consagrada a la religión que mi abuelita. Mi abuelita se enfermó, le dio cáncer de seno, le cortaron un seno, hicieron una operación. Yo no me oponía a que le hicieran operación, que le dieran quimioterapia. Mi papá la agarró para Cristo, mi hermano se aseguró, yo me aseguré que era salva. Y déjenla que se vaya con el Señor. Debe decirle algo, hermano, paréntesis. Si
Si usted dice que es sano y va al cielo y tiene 85 años y hay que quemarte con todo y para que... Y tú dices que tienes esperanza de ir al cielo y que quieres estar con el Señor, ¿para qué tú dejas que te haga una operación de 5 horas, te metan esa quimioterapia? Tú le dices, denme algo para el dolor y déjenme irme con el Señor, que ya terminé. Ya terminé, tengo un cáncer que se expande. Ya terminé, me voy. Yo creo eso, escúchame, con todo mi corazón. Amén. Si un día me da una cosa grande y dije, al pastor, dije, no, ya terminé, déjeme ir. Yo quiero que usted me conozca como usted me conoce. No una cama ahí que parezca un cadáver viviente y todo feo y apestoso. No, a mí déjenme ir con el Señor. Ya terminé, me fui. El cielo es real, amén. No somos salvos. Amén. No le hagan eso a mi abuelito. No. Pero los hijos tenían más fuerza. La ganamos para Cristo. Mi abuelita. Es increíble. Yo fui católica 40, 50 años. Nunca uno de esos sacerdotes vino a verme en mi casa. Ese fue el dolor más grande de mi vida. Me traicionaron. Yo quería mi dinero. Mi abuelita tenía dinero. Yo soy pobre, pero nieto de una mujer que era rica. Mi abuelita tenía dinero. Mi abuelita daba mucho. ¿Sabe lo que le dolió? Esa gente no tiene compasión. Me traicionaron. Nunca uno de ellos vino a ver. Tío Cirilo, comerciante, dio un ataque al corazón en el mercado. Toda su vida fue religioso. Cayó muerto. No fue funeral. Yo fui. Estoy esperando que llegue un eso, para que dé una palabra de consuelo a mi familia, porque estábamos dolidos por mi tío que era tan buen esposo, tan buen ciudadano, pero era religioso, lo conocía así. Dije, por lo menos va a venir un sacerdote de eso, de su religión, y va a hablar unas palabras de consolación. No se presentó. Yo estaba en una esquina diciendo, Señor, ¿cómo es posible que no haya uno de ellos que venga a estar con mi tía, con mis primos, en el momento del luto, del dolor? ¿Dónde están? ¿Dónde está la misericordia, el amor? ¿Dónde está la empatía, oh Dios? ¿Dónde? ¿Sabe quién tuvo que encargarse de todo? Arreglar todo. Cantar un himno. Predicar el santo. Hacer una invitación. Dar palabra de consuelo. Yo, que no era su sacerdote ni su pastor. Un día en la barbería de mi abuela, la barbería de mi abuela es lo más famoso en San Pedro, el Salón Tolentino, frente al barrio. Yo nada más digo, yo soy nieto de Zoraida. ¿Usted es nieto de la doña? Sí, nieto. Yo soy hijo de su hijo Hugo. Mi respeto para usted. ¡Qué mujer! En San Pedro dice que cuando mi abuelita murió, sonaron la campana de los ingenieros y de los bomberos. Eso no me lo hacen con políticos grandes, o a los padres, él dice, a lo más grande, sonó, y la gente decía, ¿por qué suena? La sirena se tocaba a las 12 y a las 6. Cuando mi abuelita murió, la sonaron, y la gente, pero no son las 6, las 12, ¿qué pasó? Murió Zoraida, murió Zoraida, ¿no? Eso estaba la familia. Una vez estábamos en la barbería, llegaron unos religiosos y empezaron a hablar ahí de todas maneras religiosas. Y uno le dijo, ese es el pastor. Y él empezó a hablar en contra de mí, yo calladito, un religioso. No dije una palabra. Mi primo Beto dijo,
¿Qué pasó? Usted puede decir lo que quieran. Déjame decirle algo. Ese, ¿qué pasó? Un siervo de Dios. Porque cuando mi familia, nosotros necesitamos de esa gente, toda su vida, 50 años, nadie estuvo ahí. Pero en el momento del dolor, ese siempre ha estado ahí por nosotros. Usted puede decir lo que le da la gana, pero ese, ¿qué pasó? Ese es un siervo de Dios. ¿Sabe, hermano? Eso es lo que la gente quiere ver en nosotros. No un título, amén. No. No es dinero. Amén. La gente lo que quiere ver en nosotros es que la misericordia de Dios, Amén. Amén. el amor de Dios, la empatía que debemos tener por el pecador. Eso es lo que Dios quiere ver en nosotros. ¿Qué es lo que yo trato de decir? Duda cerca de la fe, duda de nuestro Señor, de su obra, de su gran salvación. Está cometiendo un error. Amén. Porque ese sí está siempre ahí por nosotros. Amén. Los hombres van a fallar, pero ese nunca va a fallar. Siempre estará ahí para ayudarnos, socorrernos, amarnos y consolarnos. Amén. Y ese es el peligro, la tentación de los cristianos, volver al atolladero de donde Dios nos sacó, teniendo un sumo sacerdote tan grande. Dios nos haga a nosotros, cada uno de nosotros, un instrumento de su gracia, su amor, para que la gente pueda ver el amor y la ayuda y la gracia tan grande de nuestro sumo sacerdote en nosotros. Señor, gracias en esta mañana por tu palabra. Ayúdanos a confiar en ti.